Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy en que continuamos el estudio de la carta a los Hebreos. Leímos en la última reunión el inicio del capítulo 7, pero como la reunión fue ya hace por lo menos 2 semanas, vamos a retomar ese mismo capítulo que empieza hablándonos, como vamos a recordar inmediatamente, empieza presentándonos al sacerdote Melquisedec. Entonces, bueno, antes de comenzar, hagamos nuestra oración inicial y nuestra hermana Rita va a estar a cargo. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los rincones de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rita. Hermanos, entonces damos inicio a la reunión y como les adelantaba, hagamos una relectura de esta primera parte del capítulo 7. No, nos quedamos en la siguiente, pero realmente vale la pena retomar aquí para que no nos quedemos en el aire. Y de algunos de los conceptos. ¿Quién podría leer, por favor? Hebreos capítulo 7 versículos del 1 al 10, y son 2 diapositivas. ¿Quién podría ofrecerse a leer? Manuel Pablo, ¿se siente un eco? Sí, no sé, alguien está con el micrófono abierto. Sí, alguien está. Cierra los. Ya no se siente. A ver, ¿quién podría leer? ¿Cuchi? Sí, consideren la grandeza de Melquisedec. Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia, y él era, además, rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas. A ver, continuamos, Cuchi, por favor. Sí, sí. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien de quien se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham, porque en cierto sentido, Leví
ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ujú. Muchas gracias, Cuchi. Muy clara la lectura. Hermanos, estamos retomando lo que leímos entonces el jueves anterior, porque hemos hecho una para sin querer queriendo por fiestas patrias y luego por un problema de salud. Entonces retomamos aquí, ¿no? Miren, nos presenta la carta de los Hebreos de Melquisedec. Perdón, hay un micrófono abierto, si me ayudan, ahí ya lo encontré. Bueno, entonces este Melquisedec que es presentado, ¿algún comentario? No es primera vez que lo vemos, pero igual que nos quede clarito, ¿no? ¿Algún comentario, ya sea duda o alcance? Será bienvenido. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches, todos los hermanos. Una consulta, Manuel Pablo. ¿Podríamos considerar a Melquisedec como un ser divino entonces? Porque se deja, como ahí dice, no se menciona sus antecesores, no se menciona hasta cuándo vivió, entonces como que es eterno, ¿no? ¿Estaría bien esa apreciación? Gracias. Yo creo que sería exagerado hablar de una divinidad de Melquisedec. Yo lo dejaría, no sé, es cuestión de cada uno, ¿no? Pero yo lo dejaría como un personaje misterioso, más que divino. Y en ese ser misterioso es que podemos entender muchas cosas, pero más que ese misterio no hay. Entonces, el texto refuerza la idea que ya se vio en el viejo libro del Génesis. De Melquisedec no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, como dice el segundo párrafo, ni comienzo ni fin de su vida. Es sacerdote para siempre, ¿no? Le da un halo de misterio. Yo diría eso, más que divinidad misma, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Lindo personaje el que se nos introduce. Linda la forma en que aparece Melquisedec en ese primer contacto con el padre Abraham. ¿Recuerdan? Abraham viene de una victoria. No es que Abraham fuera un guerrero, pero había enfrentado a unos reyes locales para librar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero. Y por eso es que Abraham dirige una lucha de la cual sale triunfador. Regresando de esa lucha triunfante es que Melquisedec le da el encuentro y se produce lo que nos recuerda nuevamente aquí la carta a los Hebreos. Melquisedec le ofrece pan y vino y a cambio de ello Abraham le da diezmo de todo. Y así aparece como una prefigura de la Eucaristía en el pan y el vino, pero por otro lado aparece una prefigura del diezmo que luego se va a establecer. Si alguien recuerda, para ser bien exactos, ¿en qué momento aparece ya formalmente el diezmo en Israel? Que nos quede bien claro, esta es una prefigura, pero ¿en qué momento ya queda, si quieren, legislado el diezmo? ¿Augusto? No, era para hacer otro comentario. Primero que respondas. Sí, vamos en orden, pues. Todos los comentarios, pero en orden, si no, se hace un arroz con mango. ¿Alguien se anima? ¿En qué momento se legisla, se instituye formalmente el diezmo? Porque aquí ya aparece, clarísimo. Con la ley de Moisés
¿En qué parte de la ley, Cuchi? El- bueno, hasta ahí leí que era, se- con la ley de Moisés y lógicamente se afianza después con la tribu de Leví, de los sacerdotes. Claro. Pero hay un hecho concreto, concretísimo, para que no se olviden nunca. Tiene que ver con la división de la tierra. El pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida, ya no guiado por Moisés, sino por Josué. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, en el reparto de la tierra, el Señor da una instrucción clara. Y es que de las 12 tribus se repartirá la tierra entre 11, no entre 12. Y tú dices, si hay una de las tribus que no va a recibir tierra, ¿de qué va a vivir? Y justamente la respuesta es, va a vivir del diezmo que todos sus demás hermanos le van a dar. Y la otra pregunta, entonces, ¿y por qué esa tribu no va a ser poseedora de una porción de la tierra prometida? No va a ser poseedora porque su chamba, su trabajo va a ser justamente el cuidado del templo y del culto. Entonces, la tribu de Leví, una de las 12, es separada del resto. Ustedes no van a trabajar la tierra y ustedes no van a poseer tierra. Pero entonces uno pregunta en un sentido muy práctico, ¿y de qué van a vivir? Bueno, van a vivir del diezmo. Los demás, las demás tribus, las demás familias van a contribuir con esa familia dedicada al culto y dedicada al templo. Las demás familias los van a solventar. Entonces, creo que queda clarísimo. Todos trabajan en la tierra, menos una familia que trabaja en el templo. Pero la familia que trabaja en el templo va a vivir de la contribución de aquellos que trabajan en la tierra. Así de claro. Señorita, hasta mañana. ¿Ya comiste, mamita? ¿Tomaste algo Por caliente? favor, micrófono, hermana. Ya, mamita, hasta mañana. Por favor, tengan cuidado. Cuando entren con su micrófono, apáguenlo. No cuesta nada. Es bien feo. Bueno, no sé, les estaba explicando. No sé si les queda claro, claro, clarito. Yo quisiera que les quede clarísimo todo en la medida, pues, en la medida de lo posible, ¿no? Pero entonces miren esa figura de Melquisedec. Por un lado hace una oferta, un ofrecimiento, una ofrenda de pan y vino a Abraham, y a cambio Abraham le hace un ofrecimiento, el diezmo de su botín. Entonces, ni está constituida la Eucaristía, es una prefigura, ni está constituido el diezmo, es una prefigura también. Bueno, hasta aquí, hasta aquí. Augusto, tú tenías hace un ratito otro tema, dijiste. Sí, no, no era para mencionar que el único otro lugar donde se menciona Melquisedec, aparte de en el Génesis, es en uno de los salmos, ¿no? En el Salmo 110, 4, que dice: El Señor juró y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claro, claro, Y aparte de eso, bueno, no, que no pertenecen a la Biblia, sino son comentarios rabínicos, siempre se asociaba pues la figura de Melquisedec con un sacerdocio patriarcal, que por eso lo asociaban con la figura de Sem, el hijo de Noé, ¿no? El hijo mayor de Noé, justamente el que recaía sobre el patriarcado y por eso era rey y era patriarca, una especie de rey y era sacerdote, ¿no? Por eso había esa tradición antigua. claro. Bien dicho, el tema de que Melquisedec sea mencionado en uno de los salmos no hace ningún problema a lo que decimos, al contrario. Recordemos que los salmos son oraciones del pueblo. Entonces, en una de las oraciones del pueblo se hace mención a Melquisedec, que es un personaje que ya aparece desde el libro del Génesis. Entonces todo calza, todo cobra absoluto sentido. No, no nos contradecimos para nada.
Hasta ahí entonces vamos, ¿no? Avanzamos. Versículos 11 y siguientes para terminar el capítulo 7. Son 3 diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Adelante, Graciano. Gracias. Jesús posee un sacerdocio que no pasará. Por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. De hecho, Jesús, de quien se dicen estas cosas, pertenecía a una tribu que no era la de Leví, ninguno de cuyos miembros se dedicó al servicio del altar, porque es sabido que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés al referirse a los sacerdotes. Y esto se hace más evidente aún si se tiene en cuenta que este nuevo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claro, mira, Graciano, antes de que continúes, ¿no? En lo que has leído en las primeras líneas, está muy claro lo que dice. Por lo tanto, si se podría alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Miren, relean eso, porfa, y a ver si les queda claro. Y tiene un enorme parecido, en un sentido no igual, pero similar, a un texto de Pablo en una de sus cartas. Si se podría alcanzar la perfección por medio del sacerdote levítico, ¿qué necesidad de un sacerdocio diferente? Tremenda pregunta, ¿no? En el mismo sentido, Pablo va a preguntar, si la ley es suficiente para alcanzar la salvación, entonces Cristo murió por gusto. Su sacrificio fue inútil. Si el hombre ya tenía la salvación ganada a través del cumplimiento de la ley, ¿para qué el sacrificio de Jesús? Se pregunta Pablo en una de sus cartas. Acá guardando las distancias, pero si la salvación se puede alcanzar a través del sacerdocio levítico, ¿para qué otro sacerdocio? ¿Para qué el sacerdocio de Melquisedec? Miren, tremendo texto, ¿no? Pero seguimos leyendo, Graciano, por favor. De esta manera queda derogada la disposición anterior, en razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección, y se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. Además, todo esto ha sido confirmado con un juramento, porque mientras los descendientes de Leví fueron instituidos sacerdotes sin la garantía de un juramento, Jesús lo fue con un juramento, el de aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el garante de una alianza superior. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Y continuamos.
Él es el sumo sacerdote que necesitamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Gracias, Graciano. A ver, hermanos, ¿quieren hacer un comentario a esto? Con gusto, adelante. Entonces podríamos decir que la antigua alianza y por consiguiente la antigua ley, digamos, no tenía como propósito, digamos, la salvación final del pueblo, sino llevar al pueblo hasta un punto donde estuvieran listos para una nueva alianza, ¿no? Para una, digamos, una ampliación de la ley antigua, como hizo Jesús, ¿no? Entonces, no era una ley que está completa, digamos, en todos sus sentidos, sino que tuvo que venir la nueva alianza con un nuevo sacerdocio por medio de Jesús Cristo para que ésta llegara a su plenitud. Excelentemente bien dicho, Augusto. No habría nada que decir para complementar eso, ¿no? Es perfecta la idea. Jesús va a ser la alianza definitiva y eterna. Como lo ha dicho magníficamente Augusto, es así. Entonces Jesús va a venir a completar, a dar y por eso vamos a hablar de Jesús como la plenitud de los tiempos, ¿no? Perfecto. Graciano. Gracias. Y entonces, ¿dónde quedarían los, las personas que solamente tienen como Biblia el Pentateuco, ¿no? Ellos solamente consideran los libros de la ley, o sea, justo lo que acá decimos que era ineficaz. ¿Dónde quedan ellos? ¿Cómo quedan ellos? Esa Pero es una consulta. ¿quiénes son los que tienen como Biblia el Pentateuco? ¿Los hebreos no lo dan? No, no, no. Ellos tienen toda la Torá, perdón, el Tanaj. El Pentateuco son los 5 primeros libros. Los hebreos no solo tienen los 5 primeros libros, tienen todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que ellos llamaban escrituras, que son mucho más que 5 libros. Están, además de los 5 primeros libros, están los libros de los profetas y están lo que ellos llaman otros escritos, ¿no? Son para nosotros todo el Antiguo Testamento. Ellos lo agrupan Ah, de manera gracias. diferente. Pero, ¿quién sería, a ver, para tratar de responder tu inquietud puntual, quién sería aquel que tiene como religión solamente los 5 primeros libros? Los samaritanos. Los samaritanos tenían ese problema, ¿no? Ellos tenían como Biblia solamente la Torá, el Pentateuco, pero no los hebreos. Ahora, igual la pregunta vale, ¿cómo quedan unos u otros? Sea con la Torá o sea con el Tanaj completo. Claro, ese es un tema interesante. Y a Pablo lo contestó también, un poco la salvación le viene a cada uno de acuerdo a lo que cada uno tiene a su alcance. Porque no es que digamos, sería una mezquindad absoluta. Decir solamente Jesús y a través de Jesús tenemos la salvación. No, eso no se plantea. Porque aquel ser humano, mujer o hombre, que no tuvo oportunidad de conocer a Jesús, ¿qué le pasa? ¿Queda condenado a la soledad eterna? No. ¿Qué pasa con el que nació en otra latitud y crece con otro Dios? ¿Queda condenado? No. No, esa respuesta ya la había dado Pablo.
Ahora, el que rechaza a Jesús conociéndolo es caso diferente. Pero el que no lo conoce, pasado, me he movido. Acá está, ¿no? Un ratito, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? A ver. Sí, alguien más que quisiera intervenir, por favor. Si no, avanzamos. Entramos al capítulo 8 de la Carta a los Hebreos. Este es el punto más importante. ¿Alguien que pudiera leer? Este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el punto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a construir la morada, diciéndole: tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Ujú. Gracias, Mari Carmen. Miren, un tema inicial que sirve como comentario. En el primer parrafito dice, este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo. Aquí, el otro día escuchaba una discusión, entre comillas, entre un apologeta cristiano y un erudito judío. Y el erudito judío lo llevaba a enredarse con la lengua al pobre apologeta, pobre entre comillas digo, ¿no? Pero porque le decía, en la explicación que hacía el apologeta, decía como que Jesús está sentado en un trono a la derecha de Dios. Y el judío muy vivo, muy hábil, ¿no? Le decía, entonces, ¿hay dos tronos? Eso no lo había sabido, le decía, ¿no? ¿Hay dos tronos? Y en ese plan se ponen a jugar y de verdad que nos ponen en conflicto. Me viene a la mente cuando leo esto, ¿no? Cuando dice un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Entonces, que se siente a la derecha de Dios significa un segundo trono, y hay un tercer trono, y hay muchos tronos, entonces empieza realmente una discusión sin sentido. Hay gente que le encanta ese nivel ya de discusión lógica, pero a mí me parece ociosa, ¿no? Pero miren cómo salen cosas. Dice, él mismo, Jesús es el ministro del santuario
y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Y cuando dice en el segundo párrafo, dice, si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya aquí hay otros sacerdotes que presentan sus ofrendas de acuerdo con la ley. En fin, ¿cómo entender esto? Se aclara en el último párrafo, ¿no? El culto que los sacerdotes de la tierra celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales. Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Entonces, ¿cómo está tratando? Hermanos, démonos cuenta, con la limitación que siempre, por muy inspirado que esté el autor, las palabras siempre son limitantes, nunca alcanzan para transmitir todo lo que uno quisiera transmitir. Las palabras tienen limitaciones por muy versado que sea el escritor. Y aquí se siente, ¿no? A ver, vamos continuando. Hebreos 8, versículos 7 y hasta el final del capítulo. Pondré mis leyes en su mente. Yo leo. Gracias, Julia. Porque si esta primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche. Llegarán los días, dice el Señor, en que haré una nueva alianza en la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Yo me despreocupé de ellos, dice el Señor, y esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nadie tendrá que instruir a su compatriota ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Gracias, Julia. Dice, ¿cómo empieza, no? Si esta primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria sustituirla por otra. Y cuidado, ¿no? Es que hay una alianza que se sustituye por otra y por otra y por otra. Eso también se puede prestar a malas interpretaciones. A ver, ¿qué piensan? ¿A qué nueva alianza? Manuel Pablo, Sí, sí. esta alianza es la de Jesús, la que es perfecta, y la otra sería la de Moisés. Pero la primera alianza no es con Moisés, ¿no? ¿Cuál es? Con Abraham. Por eso les digo, esto, tanto se habla de alianzas que uno se confunde. Por eso yo aprovecho el pánico y digo, a ver, aclaremos. Aclaremos para hablar todos el mismo idioma. Este tema de las alianzas y las diferentes alianzas, hay una alianza con Adán y Eva, hay una alianza con Noé, después del diluvio, hay una alianza con Abraham, que luego es renovada con Isaac y con Jacob. Hay una alianza con Moisés, y siguen las alianzas.
pero son diferentes alianzas o es la misma alianza que se renueva. Y yo les ponía, recuerdo hace un tiempo, como ejemplo, como reflexión, y para que lo tengamos fácil, ¿no? Es como cuando tú te casas y celebras una alianza. El matrimonio es una alianza en el más puro sentido. Y cada año tú celebras una renovación de los votos. Significa una nueva alianza o lo que estás haciendo es una renovación de la alianza. Es en el mismo sentido, yo pienso, y se los dejo para dialogar, pero yo pienso, en ese mismo sentido, la alianza de Dios con su pueblo es una, no son diferentes. Hay personas que a mí un poco me confunden y hablan de diferentes alianzas. Para mí, pienso, es una sola, que se va renovando, que se va replanteando, que se va fortaleciendo, que se va aclarando, que se va reafirmando, pero es una sola alianza, que luego sí tiene como gran segunda alianza Dios hecho hombre en su alianza con el pueblo que pasa a ser la iglesia, ¿no? La comunidad de Jesús. Pero entonces, si no, uno se confunde feo. Cuando habla de la nueva alianza, sí, como dice Julia, entonces es la alianza que se celebra a partir de Dios hecho hombre con su pueblo renovado, con su iglesia, ¿no? Pero en fin, se los dejo a ver para algunos comentarios tratando de que nos quede lo más claro posible. Entonces, la primera alianza, la alianza que hizo el Señor con Abraham y que luego renovada durante todo el Antiguo Testamento, no habría necesidad, si hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. Pero sin embargo, hubo una nueva alianza. La alianza que se establece a partir de Jesús con el nuevo pueblo, Jesús con la iglesia. Ahí estamos claros, ¿no? Y por eso termina diciendo, al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Y ahí es donde en el Evangelio Jesús va a hablar de odres viejos y odres nuevos, va a hablar de tela nueva, que no sirve para parchar tela vieja. Vamos a encontrar el episodio de la boda en Caná, en fin, ¿no? ¿Hay comentarios, hermanos? Por favor. Continuamos. Manuel Pablo, perdón. Julio, sí. Disculpa, esa alianza de Adán y Eva, luego de Abraham y luego Moisés, ¿es la misma? O sea, renovada. Es la misma alianza, Hasta, claro. Es la misma alianza. Por lo menos pienso yo, ¿ah? Por eso digo yo, son temas. Acá no está hablando el doctor de la ley y ustedes escuchan, no. Estamos entre hermanos y dialogamos. Entonces, la idea es que tengamos la idea más clara posible. Por eso yo les dejo la palabra. Yo pienso y les propongo, es la misma alianza. Como dice por acá, a ver, un ratito, establecer. Acá, al final del segundo párrafo dice, grabaré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la alianza. Esa es la alianza que inicia con un señor que ofrece, dice, le dice a Abraham, yo te daré tierra y descendencia. Y a cambio de eso, tú me serás fiel, ¿no? A ver, vamos a ver, hay intervenciones que piden. Beatriz, adelante.
Manuel, buenas noches. Manuel, yo tenía como que lo tenía claro que es la misma alianza que se está renovando. Y cuando estudiamos en Mateo, y justo lo busqué aquí, Mateo en 5 y 17, donde decía Jesús, no, no penséis que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, sino a darle su verdadero significado. Entonces, por eso yo lo tenía clarísimo que es la misma alianza, pero que ha sido renovada, que ha sido, como dice en la palabra, ¿no? A darles su verdadero significado, Claro, el significado pleno, ¿no? Es un significado pleno, ajá, plenitud. plenitud que mencionas, sí. Claro, claro. Entonces es como cuando hablamos del el proceso de Sí. revelación, el Ujú, Señor se revela al hombre y la revelación alcanza su plenitud en Jesús. Es, ujú. es la plenitud de la revelación. Es perfecto. Pero por eso digo yo tener clara la idea, ¿no? ¿Son diferentes alianzas que Dios hace con el pueblo? ¿O es la misma alianza que se va renovando y que alcanza su plenitud en Jesús? Y entonces con las limitaciones que tenemos con las palabras, que hay que reconocerlo, se habla de una nueva alianza. Pero no es una alianza que sustituye de alguna manera, pero como dice Beatriz, nada cambia. Es darle plenitud a esa alianza inicial. Esa alianza que dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Manuel, Ese ustedes ya no es el pueblo de Israel, ese ustedes es el pueblo cristiano, que rebasa absolutamente las fronteras nacionales, muy a pesar del dolor que le pueda producir eso a algunos israelitas actuales, ¿no? Muy nacionalistas. Es un problema de ellos, no es un problema nuestro. Ellos tienen a un Dios nacional. Para nosotros, Dios se hace internacional, si queremos hablar en términos geopolíticos, ¿no? Entonces, a través de Jesús y San Pablo, la, el concepto de Dios y la promesa de salvación de Dios se hace internacional, se hace para todas las naciones, pero para muchos judíos todavía es un tema nacional, ¿no? Ahí hay una dificultad grande. Sí, Beatriz. Este, disculpa mi ignorancia, ¿no? Yo aprendiendo. Eh, eh, la alianza fue, la primera alianza fue, o sea, el inicio de la alianza fue con Abraham. Pero tú mencionaste la alianza con Adán y Eva. Había una alianza con Adán y Eva. En el sentido, no, en el sentido de que la creación misma tiene una promesa, Mm, ¿no? Entonces, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, hay ya. ofrecimientos. O sea, digo, la historia es una historia continua, Ujú, no hay rupturas. Lo que pasa es que se va aclarando y se va estableciendo mucho más claramente, porque también antes que Abraham está Noé. O sea, entre Abraham y Eva, perdón, entre Adán y Eva y Abraham está Noé en el camino, ¿no? Que mencionó Augusto con su hijo Set y también su hijo Cam, el padre de los cananeos. Entonces también el Señor renueva una alianza, ujú, renueva la alianza con Noé. Y la manifestación más clara es con el arco iris, cuando el Señor le dice, y lean en el Génesis, es muy lindo, ¿no? Cuando dice, mira, yo les prometo que no volveré a inundar la tierra de esta manera. Y en señal de ello, cada vez que termine de llover, plantaré un arco iris en el cielo, que me hará recordar, dice el Señor, para que no siga lloviendo y no se vuelva a producir tal destrucción. Entonces, esa tímida alianza con los primeros padres, Adán y Eva, la alianza con Noé, clarísima, clarísima con Abraham, porque con Abraham la cierra y la sella. El Señor sella su alianza con Abraham cuando parte a los animales
y pasan por el medio. Es una señal en el antiguo mundo, una señal de alianza. Como hoy día sería firmar un contrato notarial internacional, si quieres, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque cuando antiguamente tú partías animales, sacrificabas animales y los partías por la mitad, y tú con quien celebrabas la alianza pasabas por el medio, lo que estabas dejando claro clarísimo, es cualquiera de nosotros que incumpla su parte en este pacto que termine como esos animales, descuartizados, ¿no? Eso significaba. Entonces, cuando leen en el libro de Génesis, cuando el Señor sella con Abraham la alianza, cortando animales por el medio, no quiere decir eso. Esta alianza es una alianza tan seria, es un pacto absolutamente irrenunciable. Pero en un pacto siempre hay dos partes. Yo doy y tú das. Yo doy y espero de ti. Tú das y esperas de mí. Entonces, en ese pacto, el Señor le dice, yo seré su Dios, pero les pide, y ustedes serán mi pueblo. Y como hemos ido viendo, el Señor cumple su parte siempre, pero el pueblo casi nunca, casi nunca. Infiel en el pedido del amor, infiel en el pedido de el amor a Dios, infiel en el pedido de amor al otro, el amor al prójimo. En ambos casos, el amor a Dios, el amor al prójimo, es lo único que al final Dios nos pide. Amén. Vivan amando, y en eso no podemos cumplir. Entonces el amor a Dios se quebranta a través de el culto a otros dioses, y el amor al prójimo en la explotación al otro, sea conocido o no, sea hermano del mismo pueblo o de otro pueblo, pero esa ley que parte de un pacto que es esta alianza, es quebrada constantemente, y Jesús viene, Dios se hace hombre para terminar, aclarar, darle forma definitiva a esta alianza. Pero digo yo, como el lenguaje es tan limitado, miren, la limitación del lenguaje siempre, por más inspirado el autor, y termina diciendo, a lo largo de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera. Entonces, estas son las cositas que podrían llevar a error, pero les digo, no nos equivoquemos, no nos confundamos, si las cosas las tenemos claras, podemos leer sin mayor problema. Ahora, la alianza, miren, la segunda parte del segundo párrafo es muy linda también, dice, esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Por qué? Miren, la alianza se había puesto en piedra, que son las tablas de la ley, pero dice acá el Señor, pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Miren, qué lindo, qué lindo. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. No será necesario entonces que estén grabadas en piedra, estarán grabadas en su corazón. Y esas son palabras que vemos en uno y otro profeta también. Acá está la manito de Juliana. Adelante, Juliana. Me parece que eso de la alianza en sí es la relación de Dios con la humanidad. Se podría resumir. La humanidad desde sus comienzos, en cuanto empezó a tener una concepción de un único Dios, y de ahí cómo fue evolucionando su relación con Dios, y a medida que evoluciona el ser humano, digamos que se va perfeccionando, al menos en parte, se va civilizando, al menos en parte. También la alianza tiene que ir acorde con esa evolución, esa madurez del ser humano. Excelente.
y hasta que se vuelve, pues, tiene su máximo apogeo en Jesucristo, que es, digamos, lo último, ¿no? Digamos, lo máximo que hemos podido llegar. Y, y eso de la evolución de la conciencia, ¿no? Lo que tú decías, que se inscribe ya la ley en la mente, en el corazón del ser humano. Ujú. Y haré, ya no les pondré, ya no tendrán un corazón de piedra, sino tendrán un corazón de carne. Claro, como dice el profeta Amós, creo que es, ¿no? Sí, qué lindo. Plenamente de acuerdo, Juliana, ¿no? Plenamente de acuerdo. Estamos entonces advirtiendo en el proceso de revelación, un proceso de maduración del pueblo. Además son 2000 años. ¿Cuántas generaciones de seres humanos que van madurando en su relación con Dios también? Pero no es que en cada momento de este proceso de maduración se haga una nueva alianza. Es la misma alianza que se va aclarando y se va renovando, se va reafirmando, pero finalmente es, como dice bien Juliana, es una relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre durante la historia. A ver, avanzamos. Entramos al capítulo 9 de la carta a los Hebreos, son 2 diapositivas. El acceso al santuario no estaba abierto. Yo Yo puedo leo, leer, Sí, ok, adelante. adelante. yo leo, Manuel. La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado santo. Luego, detrás del segundo velo, había otro recinto, llamado el Santo de los Santos. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Sobre ella estaban los querubines de la gloria, que cubrían el propiciatorio con la sombra de sus alas. Pero no es este el momento de entrar en detalles. Dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto, pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece para sus faltas y las del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. Solo se trata de prescripciones externas sobre alimentos, bebidas y abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. Bien, gracias Beatriz. Miren, interesante lo que ha leído nuestra hermana Betty. La primera alianza y la distingue de una segunda alianza. La primera alianza como un ritual de culto y un santuario terrestre.
Y dice, en él se instaló un primer recinto llamado Santo, y detrás, detrás del segundo velo, otro recinto llamado el Santo de los Santos, o Santo Santorum, y nosotros conocemos como Santísimo. Miren, qué lindo, ¿no? Entonces, en la primera alianza había, en el ritual del culto, dos recintos. Uno donde estaban el candelabro, la mesa y los panes, el lugar santo. Y luego detrás del velo, otro recinto llamado el Santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza. Como hemos conversado ya, creo que les queda claro a todos, pero si no, aprovechamos para reforzar la idea, ¿no? Esa separación de ambientes propia de la primera alianza, propia de todo el culto en el Antiguo Testamento, separa un ambiente de otro. Separa un primer recinto de lo que llaman un segundo recinto. Separan el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué lo separa? Un velo. Recuerdan que hemos conversado hasta el cansancio. Ese velo es el que se rasga en el momento de la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga, se parte en dos. Y uno dice, ¿qué significa eso? ¿Señal de qué? De desgracia, se rompe el velo. No, al contrario. Es señal de unión, porque ese velo que separa un recinto del otro, a la hora que se rasga, se rompe, y ya no hay separación. El primer recinto y el segundo se unen. El lugar santo se une con el lugar santísimo. No hay nada que lo separe. No hay nada que separe al hombre de Dios. ¿Y qué ha producido eso? El sacrificio de Jesús en la cruz. Mira, hermanos, como una vez más, y esa es la maravilla de nuestra Biblia, ¿no? Nos ayuda a entender cada vez mejor a partir de la misma Biblia, a partir del mismo texto. Lo leemos de una manera y de otra y nos lleva a ideas centrales que son la base de nuestra fe. Y nos dice al final del primer párrafo de esta diapo, los sacerdotes entran al primer recinto para celebrar el culto, pero al segundo recinto, solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Eso se acabó. En la nueva alianza, con Jesús, sacerdote eterno, en su sacrificio, desaparece esa división entre primer recinto y segundo recinto. Y hoy eso se manifiesta de la manera más clara con la exposición del Santísimo. En nuestras iglesias, en nuestros templos, no es que se exponga al Santísimo con un velo entre nosotros y el mismo Santísimo, no, se expone directamente. Es señal de esto, hermanos. Si estuviéramos en la antigua alianza, no tendríamos al Santísimo frente a nosotros, sino veríamos un velo. Y se nos indicaría que detrás del velo está el Señor. No, el Señor está frente a nosotros. ¿Cómo es esto posible? Por el don de Jesús, por la ofrenda de Jesús de su propia vida. Él ha restablecido el puente directo entre nosotros y Dios Padre. Es bellísimo, ¿no? Pero les doy la palabra, hermanos. ¿Alguien quisiera comentar? Julia, adelante. Manuel Pablo, hemos llegado a un punto que nos hace reflexionar y pensar en un Dios que nos lleva de la mano a ver esta parte tan hermosa
Él muere y en el momento en que da su último respiro, se rasga. Y el mismo centurión es el que dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y hasta ese momento el sacerdote entraba una vez al año a ese recinto, al segundo recinto, porque en la primera parte dice que hacían el culto, dice, ¿no? Pero el sacerdote sí entraba una vez al año. Y ahora nosotros tenemos la gran bendición de tener a nuestros sacerdotes frente a nosotros con el cuerpo y la sangre de Cristo para tomarla. Esto es grandioso, no se compara con nada de lo que nuestras mentes pueden imaginar, y tal vez haya algo mucho más grande, pero Dios esta noche nos está presentando una parte de nuestra Santa Iglesia que nos hace temblar de emoción y de ver la grandeza de su amor con nosotros. Eso quería Sí, expresarle. gracias, Julia, sí. De acuerdo contigo y con la emoción que manifiestas, ¿no? Realmente es emocionante esto. Es el culto que nos ofrece nuestra iglesia tan superior al culto de la antigua alianza. Esa cercanía con Dios tan diferente y tan cercana, valga la redundancia, en relación con la antigua alianza. Este Dios es cercano. Ese Dios está al alcance de todos nosotros. Ese Dios que se muestra, que se acerca, que nos abraza, que nos reconforta y que se hace manifiesto permanentemente en la persona de Jesús. Miren, esa es la riqueza de nuestra fe, hermanos. Lindísima. Por eso un poco me refuerzo en la idea de haber compartido con ustedes en este curso de los jueves esta carta a los hebreos. Miren qué linda ocasión para revisar conceptos y para fortalecerlos, aclararlos y además mezclado constantemente con el Antiguo Testamento, que es a lo que nos estamos dedicando ya los últimos largos jueves, ¿no? Entonces aquí hay un texto del Nuevo Testamento, pero muy cercano a elementos del Antiguo Testamento. A ver, continuamos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Cristo entró en el santuario. Cristo entró en el santuario. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una residencia eterna. Perdón, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, como se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndolos la pureza externa. Pero en cuanto más la sangre de Cristo, que por otra del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará
nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto de Dios viviente. Gracias, Mary. Miren, ¿no? Entonces, ya con Jesús y en su sacrificio, lo que se refuerza en esta perícopa, no son necesarias más, más sacrificios de chivos y terneros. No, es solamente el sacrificio de Cristo, el sacrificio último, suficiente y eterno, completo, perfecto. Y con él obtenemos la redención eterna. Entonces, así en cada ceremonia de misa, a diferencia de la antigua alianza, nosotros no tenemos que ir a sacrificar animalitos y esparcir su sangre. No, simplemente recordar el sacrificio de Jesús. El altar es como el altar del sacrificio, pero el cordero del sacrificio ya es Jesús y se recuerda su entrega y se recuerda su sacrificio y la consagración no es otra cosa que eso mismo. Miren qué lindo lo vemos aquí, ¿no? Cuando dice en la mitad del segundo párrafo, cuanto más la sangre de Cristo que por otra, que por otra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, por otra no, por obra. Ahí me he equivocado. Cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Lindo, ¿no? A ver, seguimos, hermanos. Capítulo 9, versículos del 15 al 23. Cristo es el mediador de una nueva alianza. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento es necesario que muera el testador. Mientras se vive, el testamento no vale, y solo a su muerte entra en vigor. De allí que tampoco la primera alianza fuera inaugurada sin derramamiento de sangre. Efectivamente, cuando Moisés promulgó delante de todo el pueblo cada uno de los mandamientos escritos en la ley, tomó la sangre de novillos y chivos, junto con el agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con ustedes. De la misma manera, roció con sangre la morada y todos los objetos del culto. Además, según prescribe la ley, casi todas las purificaciones deben hacerse con sangre, ya que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Ahora bien, si las figuras de las realidades celestiales debieron ser purificadas de esa manera, era necesario que esas mismas realidades también lo fueran, pero con sacrificios muy superiores. Gracias, Mari Carmen. Entonces, termina diciendo, era necesario que esas mismas realidades fueran purificadas con sacrificios muy superiores. Siempre para una remisión de pecados hay que derramar sangre, pero ahora el sacrificio es muy superior y es la sangre de Cristo la que se derrama una vez y para siempre. Y de ahí el cambio de antigua a nueva alianza, ¿no? Fuerte y claro.
Terminamos el capítulo 9. Cristo entró en el cielo mismo. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez, con la consumación de los tiempos, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Bien, Graciano, muchas gracias. Entonces veamos, ¿no? Cristo, en efecto, empieza diciendo, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario. Cristo entró en el cielo para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces. No, es una sola vez y para siempre. Y lo dice en el segundo párrafo, ¿no? Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Un poco lo que hablábamos en perícopos anteriores, cómo se va reforzando, se va aclarando y reforzando. Y termina diciendo magistralmente, ¿no? Así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar el perdón de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Un concepto de fe absolutamente cristiano. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Acá cuando nos dicen que Cristo va a venir una segunda vez, quiere decir entonces, y esa va a ser ya la definitiva para salvar, ¿no? Quiere decir que ya no va a haber otra alianza, o sea, la alianza que se estableció con Cristo, con su sacrificio, ya fue la última, ¿no? Antes de esa han habido renovaciones de la alianza, reconfirmaciones en diferentes ocasiones con diferentes personajes, pero la última es con Cristo, que ya es lo máximo, o sea, ya no puede venir otro ser a establecer otra alianza, ¿no? Yo creo que Claro, pero y eso, claro. no por nada, sino porque ya no es necesaria ninguna más. No hay necesidad de ninguna más. Con la venida de Jesús, que es Dios hecho hombre, encarnado, se sella todo. Y no hay necesidad de ninguna otra visita hasta el fin de los tiempos. Ese es el gran mensaje. Y es interesante cómo es un cambio de perspectiva tan grande. Porque miren, si nosotros hablamos de 2000 años de Jesús a Abraham, pero también en sentido opuesto, los 1000 años de Jesús a nosotros. En los primeros 2000 años entre Abraham y Jesús han habido una serie de circunstancias. La alianza se ha ido renovando una y otra vez. Pero a partir de Jesús
no es necesario que se haga más. Entonces, se puede ver, si nosotros hiciéramos una línea de tiempo, en la mitad ponemos Jesús, desde Abraham a nosotros, y ponemos marquitas cada vez que se renovaba la alianza, muchísimas veces en el Antiguo Testamento, pero hoy en el Nuevo ya no es necesario más, porque la renovación con Jesús es la definitiva y no se requiere ninguna más, ¿no? Augusto, adelante. Al final aparece, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, o también se le traduce a veces para quitar los pecados de muchos, ¿no? Y a veces hay confusión porque en antiguas traducciones se llegó a poner de todos, ¿no? Pero en realidad la traducción que la corrigió Benedicto XVI para la consagración del vino es para quitar los pecados de muchos, porque supongo que la corrección sea porque, digamos, Jesús viene y quiere salvar a todos, pero no todos aceptan, ¿no? No todos aceptan su ayuda. Exactamente, Augusto, ¿no? Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Entonces, es exactamente eso. Jesús viene por todos, pero no todos lo aceptan. Jesús invita a todos, pero no todos aceptan su invitación. Jesús nos abre los brazos a todos, pero no todos acudimos a su abrazo. Parece mentira, da pena, da tremenda pena. Pero hay quien decide en el ejercicio último de su libertad como ser humano, que es un don maravilloso que nos hace Dios, pero en el ejercicio de esa libertad hay quien decide, ok, yo no acepto tu ofrecimiento. Oye, me ofreces tu amistad, yo no la acepto. Me ofreces tu amor, yo no lo acepto. Me ofreces tu palabra, yo no la acepto. Y por eso bien dices, Augusto, el Señor viene por todos, pero no todos lo aceptan. Y la traducción más correcta no es decir quitar los pecados de todos, sino de muchos, ¿no? Ese es el sentido exacto y el Papa lo aclaró. El Papa Benedicto lo aclaró muy bien. No todos aceptamos a Jesús. Parece una locura, es una insensatez total, pero es en la libertad más plena del ser humano. Tú optas y tú decides, ¿no? Y es increíble, pero por mucho tiempo tuvimos esa mala traducción en español, ¿no? Porque en latín sí se decía por todo, por muchos, pero al traducirlo en español por alguna razón se puso por todos, ¿no? Y fue corregido por esta razón, ¿no? Por algo estaba escrito por muchos, ¿no? No, para que no se malentendiera el significado original. Claro, perfecto, perfecto. ¿Qué les va pareciendo, hermanos? Creo que, no sé, me da la impresión a mí, y no sé si hablo por todos, pero cada cosa que vamos leyendo y vamos compartiendo y vamos comentando, como que se aclara y se refuerza nuestra fe. Qué fuerza de palabra, ¿no? Por lo menos es lo que me hace sentir y decir a mí. Sí, Manuel Fernando, sí, Manuel, sí, profesor, es cuando lo escucho y con tanta devoción que usted le explica, con tanta fuerza, la verdad que hace uno reafirmar más su amor a Cristo, más, eh, no hay forma, nada que a uno la hagan cambiar, al menos en estos momentos, en el momento que la señora anterior explicó en el anterior capítulo, en la anterior presentación,
a la hora de la muerte, cuando se abre la tela, ese momento de su muerte, qué impresión, impresionante. Eso se me ha quedado en la cabeza. Claro, Es muy, muy lindo ese capítulo. es una maravilla. Es que es Sí, sí. es una maravilla, ¿no? Cómo, cómo una cosa se relaciona con la otra. Y si nos preguntaran, oye, ¿qué significa la muerte de Jesús? Y tú respondieras, es que la muerte de Jesús rasga la cortina del templo. Punto. Y el que no entiende no te va a entender, pues va a decir, está hablando tonterías. Pero la persona que tiene un poquito de base va a decir qué lindas palabras. Pues la muerte de Jesús, al rasgar la cortina, abre directamente la relación del hombre con Dios. Y ya no hay esa mediación, nadie nos separa. Y entonces es el sentido de, finalmente, por qué Dios se hace hombre en la persona de Jesús. ¿Para qué? Y se nos dice en el catecismo para abrirnos las puertas del cielo. Y mejor dicho, imposible, ¿no? Y qué tanto amor Se puede- qué tanto amor nos ha dado Él, claro, mucho amor. No, es grande, claro, grandísimo. Bien, gracias. claro que sí. Qué Manuel amor, Pablo, qué amor nos ha dado, pero qué marca, qué marca y qué tal reto ahora que estamos en las Olimpiadas, ¿no? ¿Qué marca nos pone? ¿Quieres batir el récord olímpico? El récord olímpico es ama como Dios nos amó. Ama como Jesús nos amó. Ese es el récord olímpico. ¿Quieres batirlo? Bienvenidos los retadores, ¿no? Pero difícilmente. Pero ahí está. Ese es el reto. Ay, qué Amen, buena prueba. amen como yo los he amado. París 2024. Amen como yo los he amado, ¿no? Imagínense, qué difícil. Sí, ¿quién quería intervenir? Por favor, adelante, que lo interrumpí. Julia, Adelante. Manuel Pablo, esta noche de verdad que ha sido para mí magistral. Mira, en 8.1 dice nuestro Señor, pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así todos me conocerán desde el más pequeño. Esto es grande en nuestras almas, lo que el Señor nos está entregando esta noche. Y luego lo de el sacrificio de nuestro Dios frente a nosotros con un sacerdote que todos nos están mirando y nosotros podemos ver perfectamente toda la Santa Misa desde el inicio, las lecturas y vamos poquito a poquito llenándonos hasta el momento de tener recibir a Cristo dentro de nosotros. Y aprovecho esta noche para decirle a los hermanos si están cerca los días martes, tenemos lectio divina, perdón, lunes después de la misa de 6 a un cuarto para las 7, tenemos lectio divina y nos preparamos para la homilía de esa semana del domingo. Los invito aquí en la iglesia San José y quien dirige es Manuel Pablo. Gracias por el comercial, pero esa es una actividad presencial que hacemos efectivamente los lunes a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San José en Miraflores, pero claro, ahorita mirando mi pantalla nomás lo veo a gusto, pues está a varios cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Y solo que se compre un helicóptero difícil que la hagan, ¿no? Pero Pero qué bonito que hagan eso. Hay que promover eso en las parroquias. lo que pasa, Augusto, es que Una maravilla. lo que pasa es que nosotros estábamos a partir de la pandemia haciendo reuniones virtuales nada más y conversando con el párroco de Miraflores de San José, convinimos en que había que hacer alguna actividad presencial, pero se nos ocurrió, oye, no tiene sentido reemplazar una reunión o la otra, que ya tienen su propia gente y algunos, como es tu caso, Augusto, que se conectan incluso desde una provincia.
o de algún país del extranjero, como nuestra hermana Marisol de Colombia, por ejemplo. Entonces dijimos que sea una actividad diferente y se nos ocurrió hacer lección divina sobre la lectura del domingo que viene. Entonces se hace bonita reflexión. La reunión dura hora y media también, pero el tema es el Evangelio que se va a leer el siguiente domingo. Lo leemos, lo compartimos y lo reflexionamos, pero luego la primera lectura, que es un texto del Antiguo, la segunda lectura, que es, perdón, el Salmo, y la segunda lectura, que es un texto de Pablo o alguna carta, ¿no? Entonces, hacemos un comentario del conjunto de lecturas el siguiente domingo y cómo preparando la Eucaristía del domingo. Y así tenemos una actividad presencial que complementa, pero no se cruza, con nuestras reuniones de martes y de jueves. Se puede ser creativo, miren, ¿no? Entonces, la idea no era repetir lo del martes el lunes o lo del jueves el lunes. ¿Cómo hacemos algo en relación con la Biblia, pero diferente, que complemente y era preparar la lectura del domingo? Yo creo que cualquiera lo puede hacer como iniciativa en su propia parroquia, en la ciudad donde vive. Es una bonita idea, no es difícil. No es difícil, te consigues saber cuáles son las lecturas del domingo, incluso se venden leccionarios, ¿no? Para leerlo, igualito lo que se va a leer en misa, en el caso peruano, palabra por palabra, y la idea no es que uno sea el profe de los demás. Lo que hacemos en esa reunión del lunes que comenta Julia es un diálogo. A ver, ¿qué quiere decirnos el Evangelio? ¿Qué relación tiene con el texto del Antiguo Testamento? ¿Qué relación tiene con el Salmo? ¿Cómo se relaciona con Pablo en su carta? Entonces, o con lo que toque. Entonces, lo reflexionamos, lo pensamos, lo profundizamos y vamos mucho más preparados para la misa del domingo, ¿no? Lo Eso que es, se llamaba antes preparar la misa, ¿no? Recuerdo a Monseñor Munilla que contaba que con sus amigos en el colegio hacían eso, se juntaban y preparaban la misa y comenzaban a opinar sobre las lecturas, sobre el Evangelio, decía, y llegaba a la misa y se topaban y decían, mira, ha salido el padre, le está diciendo más o menos lo que yo he dicho, ¿no? Qué bonito que se viviera eso en todas las parroquias, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Atraer a los jóvenes a eso, ¿no? claro, claro, miren, es una forma práctica, no es tan difícil y creo que nosotros ya podríamos empezar a hacerlo. Y como digo, no asumir el rol del gran maestro, porque no nos corresponde, pues somos todos hermanos. Más bien propiciar la reunión y escucharnos y que todos participen. Y la reunión llegará hasta donde podamos llevarla. No tiene que ser perfecta, pero lo que hagamos va a ser bueno. Y además vamos a exigir más al curita, porque el cura, cuando sepa que en su parroquia se están preparando así, se va a esmerar más para su homilía del domingo. Y a veces no preparan mucho. No es el caso nuestro, pero hay sacerdotes que son medio relajados y hablan cualquier cosa. Y si saben que en su parroquia se preparan así, van a tener mucho más cuidado de lo que hablan, ¿no? Claro. Bueno, hermanos, miren, hemos llegado a la hora y nos hemos quedado en capítulo 9 porque ya lo que sigue es el capítulo 10. Aquí lo voy a marcar, 10:1, para retomar en la próxima. ¿Me parece? Entonces quedamos aquí. No sé si habría algún comentario final, hermanos, para ir cerrando. De mi parte, siempre agradecerles, de verdad que es linda su presencia, su perseverancia. A mí personalmente me estimula un montón, porque leer la Biblia solito es, es triste, ¿no? Es como que te preparas una linda y deliciosa torta de chocolate fina y jugosa para comértela tú solo. No tiene mucha gracia, ¿no? Qué lindo es partirla en pedazos y compartirla y que todos saborean y digan qué delicia, qué rico, qué maravilla, qué alegría compartir. Con mucho más razón, compartir la palabra de Dios. Y como uno de ustedes decía al final, ¿no?
¿Cuánto tiene esto con la misa? Porque en la misa compartimos a Jesús en dos momentos diferentes. Uno, la primera parte de la misa, compartimos la palabra del Señor. Y dos, la Eucaristía, que compartimos el cuerpo y la sangre del Señor. Pero al final es compartir al Señor. Y por eso la liturgia, ¿no? Liturgia de la palabra, primera parte, liturgia de la Eucaristía, la segunda parte. Nosotros hacemos un poco una preparación para entender mucho más la palabra, que es la liturgia de la palabra. Y en nuestros templos, en nuestros barrios, en nuestras iglesias locales, tenemos la oportunidad de la liturgia de la Eucaristía también, de la comunión. Maravillosa, maravillosa experiencia, que es compartir lo que estamos leyendo en la carta a los Hebreos. Compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, hermanos, entonces, hasta aquí quedamos. No sé si alguien pudiera hacer la oración final.